Hola a todos, buenos días. Hoy tenemos un tema bastante especial, un tema que escuchamos frecuentemente en la consulta, que es el hombro congelado, la capsulitis adhesiva, pero con un toque que no siempre gastamos tiempo hablando de esto, y es de la fisiopatología y el por qué ocurre o qué, qué lleva a una persona a desarrollar un síndrome de hombro congelado o una capsulitis adhesiva. Por eso, la doctora Juana Figueroa nos va a hablar sobre ese tema en la mañana de hoy. Juanita, bienvenida y adelante. Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Yo les voy a presentar, como dijo el doctor Fierro, la fisiopatología de la capsulitis adhesiva o pues el hombro congelado. Entonces, esta presentación me base en esta revisión sistemática de hombro congelado que salió este año en el 2021. Entonces, pues el objetivo de esta charla es describir la fisiopatología de hombro congelado o pues la capsulitis adhesiva y su relación con las fases y el examen clínico de esta entidad. Este va a ser nuestro índice, entonces vamos a comenzar con unas generalidades, con la historia, la definición, la epidemiología, fisiopatología, con las fases de la enfermedad y pues con su clasificación, con algunas asociaciones y examen físico. Entonces, estas son las generalidades. Primero, para empezar por la historia, esto fue escrito inicialmente por Dupley en 1872 y él lo describió más como una periartritis escapulohumeral. Posteriormente, en 1934, Codman fue el primero en usar el término de hombro congelado y descubrió un síntoma común en estos pacientes que era el dolor nocturno y la imposibilidad para dormirse de ese lado y el dolor cerca de la inserción del músculo deltoides. Adicionalmente, él también describió la restricción de la elevación y la rotación externa, tanto pasiva como activa. Entonces, para la definición usé un artículo, un consenso de la definición que salió en el 2011, porque como que hay varios consensos de la definición, y ellos definen el hombro congelado como una condición caracterizada por la restricción de la función de los movimientos, tanto activos como pasivos del hombro, en donde las imágenes pues no son de muy buen uso, sino para excluir otros diagnósticos, y donde los cambios de la articulación glenohumeral están casi ausentes, excepto por la presencia de osteopenia y algunas veces tendinitis calcificante. Entonces, cuando ya hablamos de la fase de la enfermedad, tenemos tres fases. Una fase primaria que inicia a los 2 a los 9 meses, que está por uno, el aumento de la rigidez, y dos, donde hay dolor y este dolor es incapacitante en las noches. Luego hay una fase secundaria de los 4 a los 12 meses, en donde predomina la rigidez con la pérdida severa de la movilidad, y posteriormente hay un dolor menos pronunciado. Y finalmente hay una fase de resolución de 5 a 24 meses que incluso puede durar hasta 5 años, según algunos artículos que leí, en donde hay una disminución del dolor y hay un retorno gradual de los arcos de movimientos normales, pero pues hay que tener en cuenta que hay pacientes en los que esta enfermedad persiste, que no resuelve. Pero pues más adelante vamos a hablar de ese porcentaje. Entonces, este es un esquema. Este es un hombro saludable, pues un hombro normal, y estos son dos estadios de un artículo de la fisiopatología del hombro congelado, en donde nos dividen en los estadios tempranos, en donde vamos a tener aumento de la secreción de citoquinas, vamos a tener un infiltrado inflamatorio celular y vamos a tener una sinovitis hipervascular. Entonces, en un hombro promedio acumula 15 a 20 cc de líquido, sin embargo, en una capsulitis adhesiva vamos a tener una disminución del volumen con un líquido de hasta menos de 5 cc. Entonces, en la fase temprana, como les dije, entonces vamos a ver unos cambios inflamatorios, hipervascularidad subsinovial, hiperplasia sinovial y pues proliferación de los fibroblastos. Y pues todo esto se va a acompañar de que se van a empezar a formar nuevas fibras en los capilares, y como hay un aumento de estas fibras nerviosas y hay una irritación por la inflamación, entonces pues esto nos va a llevar a una hiperalgesia y esto va a llevar a toda esta parte de dolor en el hombro congelado. Más adelante en la enfermedad, cuando ya hay rigidez, los signos de inflamación van a desaparecer gradualmente y esto se va a reemplazar más por fibrosis. Entonces ya vamos a ver un aumento del cambio de fibroblastos a miofibroblastos con abundante colágeno tipo 3. Vamos a ver un engrosamiento de la cápsula articular y vamos a ver una disminución en el volumen del receso axilar. Ya hablando de la clasificación, entonces el hombro congelado se puede dividir en primario y secundario.
Primario, teniendo en cuenta cuando no podemos identificar ninguna etiología del por qué está pasando esto, y secundario, en donde se puede identificar una etiología. Entonces, este secundario se divide en sistémico, cuando hay otras patologías como diabetes mellitus, hipotiroidismo, hipertiroidismo, extrínseco, cuando hay alguna normalidad del mismo hombro, entonces cuando hay alguna asociación con una cirugía, por ejemplo, de mama del mismo lado, con radiculopatías, con tumores de la caja torácica, con ACVs, con fracturas o pues con anormalidades escapulotorácicas. Y ya cuando hablamos de un hombro congelado secundario intrínseco, hablamos de desórdenes del manguito rotador, tendinitis, rupturas, tendinitis del bíceps o pues una tendinitis calcificante. Cuando hablamos de la epidemiología, entonces tiene una prevalencia del 2 al 5% en la población general, afecta más a hombres que mujeres en una tasa de 2 a 1, es más común en la quinta y sexta década de la vida, y esto habían algunos artículos que lo decían que como era más prevalente en las mujeres, se debía al estado posmenopáusico, y por eso es que era más prevalente en la quinta y sexta década de la vida. Puede ser bilateral hasta en 6 a 17% de los pacientes, y pues usualmente inician el hombro no dominante. Esto va a ser importante por una teoría que más adelante les voy a contar. Y pues hasta un 20% es en ambos hombros, y la enfermedad crónica, o sea, que no resuelva de los 24 meses a los 5 años, se da hasta en un 15% de los pacientes. Entonces, estas son sus asociaciones. Encontré un artículo en donde, bueno, hay varios artículos en esta diapositiva, pero pues el artículo que más usé fue un artículo en donde ellos evaluaron 3 grupos entre junio de 2012 y mayo de 2016 en una consulta externa de hombro y codo. Les hacían seguimiento, tenían 3 grupos. El grupo 1 eran 166 pacientes de hombro congelado, el grupo 2 129 pacientes que tenían manguito rotador, y el grupo 3 251 pacientes sanos. Entonces todos llenaban un cuestionario que incluía la edad, si tenían algunas otras patologías como diabetes mellitus, enfermedad psiquiátrica, fibromialgia, dislipidemia, disfunciones tiroideas, siendo hipotiroidismo, hipertiroidismo, nódulos tiroideos, y ellos hacían el diagnóstico de hombro congelado por medio del examen físico por los arcos de movilidad activos y pasivos, y pues confirmaban con resonancia magnética para descartar otras patologías. Entonces en este artículo encontraron que la enfermedad tiroidea, específicamente en hipotiroidismo, tenía un OR de 2.32 con un P significativo. Entonces que los pacientes que tenían hipotiroidismo tenían 2.32 veces más riesgo de presentar capsulitis adhesiva que los pacientes que no tenían hipotiroidismo. Lo mismo de nódulos tiroideos, que tenían un OR de 4.36, dislipidemia un OR de 1.69, fibromialgia un OR de 10.58, enfermedad psiquiátrica, un OR de 14.65, que es pues bastante significativo. Y en los artículos de diabetes mellitus, ya hablando de esto, entonces si un paciente tiene diabetes mellitus, el porcentaje de pacientes que tenían hombro congelado, esto ya es basado en otros artículos que pues los coloqué abajo, pero entonces si tenían diabetes mellitus, el porcentaje que tenían hombro congelado era un 13.4%. Si tenían diabetes mellitus tipo 1, según un estudio noruego, la prevalencia de hombre congelado ya aumentaba un montón, estaba de 50 hasta un 50% de los pacientes. Si tenían hombro congelado, de esos pacientes, ¿cuántos iban a tener diabetes mellitus? Un 30%. Y pues la diabetes mellitus tiene un OR de 1.12 para hombro congelado. Entonces, ya hablando de la fisiopatología, vamos a hablar primero de unos mecanismos generales y luego ya vamos a ir a algunos orígenes. Entonces, bueno, para hacer algo muy básico, la matriz extracelular pues normalmente está compuesta por colágeno tipo 1 y tipo 3, siendo el tipo 3 el más inmaduro de todos, y pues es importante que el tipo 3 está derivado de procolágeno y su maduración está regulada por las metaloproteinasas y pues por su interacción con los fibroblastos, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes producen el colágeno tipo 3? Los fibroblastos que maduran a miofibroblastos. Entonces, las metaloproteinasas, pues lo que van a hacer, van a degradar el exceso de colágeno, y hay una molécula que se llama el inhibidor de metaloproteinasas que pues las van a inhibir, entonces van a inhibir este remodelamiento de la matriz extracelular y del colágeno, y pues van a inhibir que este colágeno pase a un colágeno más maduro. Entonces, esto es importante porque hay un mecanismo en el cual tenemos unos mediadores inflamatorios, unas citoquinas inflamatorias, que es la interleuquina 1 alfa, la 1 beta,
y el TNF-alfa, que lo que van a hacer es que van a traer fibroblastos al tejido en la cápsula glenohumeral. Posteriormente, estos fibroblastos, con todos estos citoquinas proinflamatorias, se van a diferenciar a miofibroblastos al ser expuestos a la actina y al factor transformador de crecimiento beta 1. Estos miofibroblastos van a hacer una cicatriz, van a hacer una contractura y posteriormente pues van a colocar colágeno tipo 1 y tipo 3, pero predominantemente tipo 3, que es un colágeno inmaduro y pues desorganizado. Otro mecanismo de acción era que se aumentaba el factor plaquetario, el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor transformador de crecimiento beta, que va a hacer, lo que hace es un estímulo persistente para que se perpetúe la fibrosis. Entonces, el TGF-beta lo que va a hacer es que va a aumentar los inhibidores de metaloproteinasas. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que haber un balance entre las metaloproteinasas y los inhibidores? Como se aumenta este inhibidor, lo que va a pasar es que las metaloproteinasas no van a funcionar, entonces pues no van a remodelar este colágeno y van a terminar aumentando la fibrosis. Pero entonces, no solamente la desregulación de las metaloproteinasas es un requisito para la rigidez, sino que también es la contracción de los miofibroblastos. Entonces, como vemos esta imagen es una interacción entre la transformación de fibroblasto a miofibroblasto y el por qué se contrae un miofibroblasto. Entonces, bueno, básicamente, cuando hay estrés en el medio ambiente, el miofibroblasto tiene unas fibras susceptibles a estrés que cada vez que hay estrés mecánico van a generar contracción. Y pues no solamente es el estrés mecánico, sino la presencia del TGF-beta 1, del que ya habíamos hablado, que va a hacer que este miofibroblasto continúe contrayéndose, que al final haga más deposición de colágeno tipo 3 y esto puede tener dos vías, o puede desactivarse y volver a fibroblasto, o puede ir a apoptosis y remodelación de la membrana extracelular y se van a perpetuar los depósitos de colágeno tipo 3, que es lo que al final va a pasar. Entonces, otro de estos mecanismos era el aumento de la LDL, que la mencionaban porque era un lípido asociado a la inflamación y que va a aumentar la actividad pues, del sistema inmune. Otro era el aumento de la molécula ICAM, que es la molécula de adhesión intercelular 1, entonces que se asocia a la inflamación porque aumenta la adhesión de las células inflamatorias a los tejidos. Y el otro que hay que tener cuidado son las alarminas. Entonces, una alarmina se llama High Mobility Group Box 1 o HMGB1, que son moléculas que básicamente señalan cuando hay distrés en el medio ambiente. Entonces, si hay algún tipo de distrés, lo que va a hacer es que se va a producir esta molécula se va a unir a los receptores de los productos finales de glicosilación, que pues ya más adelante les voy a contar que son específicos cuando veamos la patología de diabetes mellitus. Y cuando se une a este receptor, va a ser proinflamatorio y va a ser un factor va a hacer que el factor de transcripción nuclear kappa beta se transloque en el núcleo y empiece a producir una cascada inflamatoria. Entonces, esto es lo que vemos en esta imagen. Comenzando primero, porque tenemos un trigger que pues es desconocido, que sigue siendo una de las grandes preguntas en esta patología de cuál es el trigger, más un estado crónico de inflamación de bajo grado en estos pacientes. Entonces esto nos va a producir de nuevo las alarminas, la HMGB1, que pues es un activador del sistema inmune. Este se va a unir al receptor de los productos avanzados del filtro de la glicosilación, que pues para adelantarles básicamente son cuando hay un estado de hiperglucemia, las proteínas de la matriz extracelular se les coloca como una glucosa, entonces se alteran. Cuando estas moléculas se alteran, pueden interactuar con un receptor, que es el receptor de productos avanzados de la glicosilación, y pues que va a causar otra cascada de eventos de la que vamos a hablar más adelante. Entonces, bueno, se une a los productos avanzados de la glicosilación. Esto va, uno, a aumentar la expresión de los inhibidores de las metaloproteinasas. Entonces, de nuevo, vamos a crear un desbalance en este equilibrio que debería haber. Y dos, va a aumentar el cross-linking o pues el entrecruzamiento del colágeno. Entonces, va a ser un colágeno que tal vez esté más densely packed de lo normal. Entonces vamos a tener un aumento del colágeno tipo 3 de nuevo, que es un colágeno inmaduro,
Y lo que les contaba, que cuando se une a este, va a haber una activación del receptor nuclear kappa beta. Este va a aumentar la transcripción de citoquinas, de factores de crecimiento, que al final van a ser proinflamatorios y que van a generar un microambiente favorable eh, para que los fibroblastos se conviertan a miofibroblastos y pues así sucesivamente se siga proliferando todo este ciclo. Bueno, y pues la diabetes mellitus, las disfunciones tiroideas o cuando tenemos lipoproteínas elevadas como la LDL, que son proinflamatorias, pues también van a contribuir a los productos avanzados de la glicosilación. Es importante que este proceso que yo les mencioné, que se colocan glucosas a través de las proteínas que están en la matriz extracelular, esto es normal del envejecimiento. Pero lo que ocurre es que en estos pacientes, por ejemplo, en los pacientes que son diabéticos, que tienen una carga mayor de glucosa en sangre, estos pacientes pues van a hacer este proceso mucho más rápido que una persona que no tiene esta patología. Entonces, cuando ya hablamos de origen, dividimos el origen en un origen mecánico, genético, metabólico y traumático. Entonces, cuando hablamos de mecánico, nos vamos a referir a los pinzamientos, a lesiones o por estrés repetitivo, a la genética, a desbalance en algunos factores de transcripción, traumático al dolor crónico o posterior a un trauma, y metabólico a diabetes o pues disfunción tiroidea, y ya les voy a contar cada uno por qué. Entonces, el origen mecánico, entonces, que sería un pinzamiento del hombro subacromial, nos lleva a un estrés mecánico. Este estrés mecánico, no sé si se acuerdan, pero yo les dije que adicionalmente los miofibroblastos eran sensibles al estrés, entonces si hay estrés en el medio ambiente, pues ellos se van a contraer, esto nos va a llevar a fibrosis de nuevo. Hay un aumento de la expresión de la MAP quinasa, hacia un aumento del TGF beta 1, que como ya les dije, aumenta la fibrosis. Entonces, pues este era uno de los orígenes que nos llevaba al hombro congelado. Otro era el origen genético. Entonces, por ejemplo, un paciente que ya tuviera un desbalance en las metaloproteinasas y en los inhibidores de las metaloproteinasas. Entonces, si tenemos un desbalance, pues como ya les expliqué, nos va a llevar a la fibrosis. Y pues es importante que en el artículo nos mencionaban que hay metaloproteinasas que son profibróticas y antifibróticas. Hay muchos tipos de metaloproteinasas y pues que también nos ayudan a mantener el balance. Entonces, si yo tengo pocas metaloproteinasas antifibróticas, pues si tengo pocas metaloproteinasas antifibróticas, entonces voy a llevar a aún más fibrosis. Entonces, es importante que estas metaloproteinasas, como sabemos, en cáncer, pues son un nuevo target. Incluso en carcinoma gástrico hay unos inhibidores de las metaloproteinasas y se ha visto que hay un aumento en condiciones fibróticas y que terminan los pacientes con hombro congelado. Entonces había un estudio en el que los pacientes con carcinoma gástrico les dieron inhibidores de las metaloproteinasas y a los 4 meses hasta un 60% de los pacientes habían desarrollado hombro congelado. Entonces tiene bastante relación. El origen traumático, entonces cuando un paciente tiene un dolor o una herida, se va a generar un síndrome similar al dolor crónico regional. Entonces se va a liberar sustancia P cuando tienen dolor o una herida. Esta sustancia P va a inducir la liberación de los mastocitos. Los mastocitos van a liberar FGF, van a liberar el factor derivado de plaquetas de crecimiento, y van a liberar TGF beta de nuevo. Y pues, ¿cuál es el resultado? La proliferación de los miofibroblastos y la fibrosis local. Ya cuando hablamos de un origen metabólico, entonces vamos a tener unos estados proinflamatorios, que es la diabetes, las enfermedades tiroideas y las enfermedades autoinmunes, que por sí van a llevar a que tengamos un ambiente en donde hay citoquinas proinflamatorias, como el TNF-alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1B, y pues por ende nos van a llevar a fibrosis. Bueno, entonces este esquema es un esquema de los productos avanzados de glicosilación en diabetes mellitus. Entonces, ya les había contado más o menos cómo se forman, que es un proceso normal de la edad, pero, bueno, y es importante que ustedes también sepan que uno de los procesos normales es el entrecruzamiento de uno de los procesos normales no enzimáticos de la glicosilación, es el entrecruzamiento del colágeno, ¿cierto? Pero entonces, cuando hay demasiados productos avanzados de la glicosilación, lo que va a pasar es que este entrecruzamiento se va a dar de una forma patológica. Entonces, también nos va a llevar a fibrosis.
Y pues adicionalmente, los productos avanzados de la glicosilación también aumentan la expresión de los inhibidores de las metaloproteinasas y pues también disminuyen las metaloproteinasas. Entonces, para explicar esta imagen, vamos a comenzar primero en donde este muestra los efectos extra e intranucleares de los productos avanzados de la glicosilación. Entonces, primero, cuando tenemos elastina y hay productos avanzados de la glicosilación, se va a aumentar como la rigidez de estos tejidos y finalmente se va a aumentar la rigidez de la membrana extracelular. Otro efecto es que a su vez se va a aumentar la expresión de TGF-beta. Si se aumenta la expresión de TGF-beta, que yo les dije que era un factor que estimula el crecimiento celular, que nos va a producir fibrosis a su vez, va a ir al núcleo, va a ser un intermediario y lo que va a hacer es que va a aumentar el crecimiento celular y al final va a aumentar la deposición de colágeno, especialmente de colágeno tipo 3, que era el colágeno inmaduro y desorganizado. Ya otro tipo es que a su vez aumentan la expresión, es que a su vez cuando se unen los productos de glicosilación a su receptor, lo que van a hacer es que van a llevar a la expresión de varias moléculas. Uno, van a llevar a la expresión de NADPH oxidasa, entonces van a aumentar los reactivos, las especies reactivas de oxígeno, que esto va a llevar a la expresión del factor de transcripción nuclear kappa beta. También van a aumentar la expresión de P21, que al final va a aumentar las MAP quinasas y que también va a aumentar el NF-kappa beta y también van a aumentar una relación de unas proteínas que se llaman CS42 y RAC, que al final también van a aumentar este factor de transcripción, que a lo que nos va a llevar de nuevo a fibrosis, pero pues ya en esta imagen a un aumento de la transcripción de moléculas como ICAM1, que está muy relacionado en estudios con fibrosis, entre otros. Y otra cosa que hace es que no solamente los productos avanzados de la glicosilación son un azurreceptor, sino que hay dos moléculas, que es la HMGB1, que ya les había mencionado, y la S100 calgranulina, que se pueden unir también a este receptor y pues es otro camino que va a terminar aumentando todo este proceso. Y pues lo último que pasa en los productos avanzados de glicosilación es que estos adicionalmente van a activar a los monocitos. Entonces, nosotros sabemos que los monocitos son los precursores de macrófagos. Entonces, van a llevar a que se activen receptores scavenger de clase A y los receptores CD36 y que finalmente estos macrófagos oxiden la LDL y pues se formen foam cells. Entonces, este era uno de los mecanismos del por qué hay fibrosis y por qué en estos pacientes también con diabetes mellitus pues tienen aterosclerosis y pues terminan con enfermedad cardiovascular. Este es otro estudio que encontré en el Journal of Shoulder and Elbow Surgery, en donde ellos querían evaluar la presencia de productos avanzados de la glicosilación en el hombro congelado. Entonces, este estudio tiene muy poquitos pacientes, pero pues me pareció bonito por las imágenes que más adelante les voy a mostrar, pero entonces se recolectaron muestras de la cápsula de hombro de 8 pacientes con hombro congelado, de 6 pacientes con hombro inestable y de 8 pacientes con ruptura del manguito rotador. Y pues luego los tiñeron con una tinción de hematoxilina eosina y pues posterior a esto lo que hicieron fue hacer como una tinción inmunohistoquímica marcando los productos avanzados de glicosilación y ya les vamos a mostrar cómo se marcan en cada uno. Entonces, esta imagen lo que nos muestra era el rango de movilidad en pacientes que tuvieran, hombro congelado. Entonces, hombro congelado son estas barritas blancas que si ven están disminuidas en la movilidad pasiva, en inestabilidad y en ruptura del manguito rotador. Y pues era importante que sí tenían una diferencia estadísticamente significativa y que tenían un P menor a 0.05, pero pues esto es importante para que veamos que pues el rango de movilidad, la disminución del rango de movilidad pasiva en los pacientes que tengan capsulitis adhesiva, pues hombro congelado, sí es una diferencia en cuanto a otras patologías. Entonces, lo que nos mostraba el artículo de hallazgos histológicos son estos. Entonces, estos 3 primeros van a ser de pacientes que tienen hombro congelado.
Entonces, el primero nos muestra la cápsula del hombre congelado con proliferación de fibroblastos en un estroma de fibrocolágeno. Este segundo nos muestra una región subsinovial con abundante vascularización, y este último nos muestra el atrapamiento de adipocitos. Entonces, que como les dije anteriormente, que podía pasar en la diabetes mellitus, que en parte son los foam cells. Estos dos son de pacientes que tenían hombro inestable. Entonces, en este lo que vemos es una región fibrosa con degeneración fibrinoide del colágeno, y en el D lo que vemos es una congestión vascular sinovial en la cápsula del hombro. Estos dos últimos son de pacientes con manguito rotador, y lo que vemos es una región fibrosa con degeneración fibrinoide del colágeno, y en el F vemos una región subsinovial de la cápsula con degeneración fibrinoide. Entonces, estos tres son como las diferencias histológicas en las diferentes patologías, comparándolas en pacientes con diabetes mellitus, con hombro congelado, con inestabilidad y con manguito rotador. Y esta ya es la tinción. Entonces, esta es la inmunotinción de los productos avanzados de glicosilación. Entonces, como vemos en hombro congelado, tiñen muchísimo, mientras que si tenemos ruptura de manguito rotador, no teñían tanto, ni en hombro inestable. Entonces, eso nos reinforza la idea de los productos avanzados de glicosilación en la fisiopatología del hombro congelado. Y esta básicamente era como una diapositiva que nos resumía todo. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije que el trigger aún no sabemos cuál es ese desencadenante? Pero pues hay varias teorías. Entonces, de nuevo, que haya degeneración del manguito rotador, que haya un pinzamiento, que haya una cirugía previa, un trauma, disfunción nerviosa, que haya una lesión repetitiva por estrés. Puede ser el trigger para liberar de nuevo sustancia P que se liberaba en los pacientes que tenían dolor, las citoquinas, los factores de crecimiento, que todo esto nos iba a llevar a un aumento de los fibroblastos. La sustancia P iba a llevar a un aumento de los mastocitos iban a liberar neuropéptidos, que al final iban a llevar a un aumento de los fibroblastos, que al final se iban a diferenciar a miofibroblastos cuando habían estrés mecánico, cuando había una interacción con la actina cuando se exponía, cuando teníamos un aumento de TGF beta 1 y cuando teníamos un aumento el factor plaquetario, el factor derivado de plaquetas de crecimiento. Y esto también nos iba a alterar las metaloproteinasas, el equilibrio entre las metaloproteinasas y el inhibidor de metaloproteinasas, que a su vez pues nos iba a llevar a un aumento aún más de los miofibroblastos, y que pues nos lleva a fibrosis y a la formación de tejido y de contracturas. Entonces esto es como un ciclo vicioso. Ya casi para terminar, pero entonces de nuevo nos hacemos el interrogante: ¿cuál es el desencadenante inicial? Así es como termina el artículo. Todavía no sabemos, pero pues hay varias teorías, como pudieron ver, y hay varios factores que pueden predisponer a tener hombro congelado. Y otra pregunta era por qué el hombro es la articulación más susceptible. Entonces había un artículo en donde ellos planteaban como hipótesis que evolutivamente pues el hombre debería poder lanzar, como hacer este movimiento con el hombro, ¿cierto? Pero entonces, pues actualmente los pacientes, o bueno, la mayoría de personas somos muy sedentarias, entonces este sedentarismo también ha llevado a que se causen este tipo de patologías. Esa era como una teoría que mencionaban en uno de los artículos. Y bueno, para terminar de contarles, solamente como brevemente examen físico, pero entonces esto es para que vean la elevación del hombro. Más o menos lo normal es que sea en hombres de 160, en mujeres de 167. Lo importante en hombro congelado es que se vea como la diferencia significativa de la restricción en la movilidad, y que también se perpetúe cuando hacemos movilidad pasiva. Este nos muestra la rotación externa, entonces que el normal es de 70 grados, y este de rotación interna, que normal mayor de 7, más o menos. Y este era un examen físico de un paciente con hombro congelado, entonces que tiene una restricción de la movilidad pasiva en este caso, con rigidez del hombro derecho, en el examen clínico en la rotación externa. Y este era de nuevo en la movilidad pasiva, entonces que tenía una restricción a la abducción del brazo derecho comparado con el brazo izquierdo.
y ya, gracias, eso era lo que les traía el día de hoy. Doctora Juana, qué buena charla. De hecho, estaba aquí chateando con el doctor Lacutir de lo buena charla, pues me encantó y creo que el objetivo, que era hablar de la fisiopatología, se cumplió a cabalidad. Este es un tema que, como la doctora Juana acaba de mencionar, no sabemos bien a ciencia cierta. La pregunta sigue sin resolver y es cuál es el gatillo de esto, cuál es el detonante. Pero una vez esto sucede, pues pasa todo lo que la doctora Juana nos acaba de mencionar. Yo creo que para no repetir y antes de dar la palabra al doctor González o al doctor Rojas que están conectados con nosotros, yo quiero hacer un par de comentarios. El primero, que trasladado un poco esto a la parte clínica y, y viendo las tablas que nos mostró aquí la doctora eh, Juana, creo que uno debe sí siempre interrogar al paciente por diabetes, por problemas de tiroides, que es lo que uno hace más fácil en la consulta, pero hay algo que uno no hace frecuentemente y sobre todo en consultas cuando son muy rápidas, y es toda la parte emocional del paciente, la parte psiquiátrica, mirarle esos antecedentes de dolores musculares llevados que lo orienten a una que sea fibromialgia. O sea, creo que esa parte, digamos que llevando esto que acabamos de hablar a la parte clínica, esa sería como la forma de hacerlo. Y aún si el paciente dice que no tiene antecedentes, creo que uno debería solicitar para clínicos pues para estar seguro de que no se trate una diabetes que esté empezando, o un problema de tiroides que esté empezando, o un problema psiquiátrico. También, si uno mira desde el punto de vista de epidemiología, pues hay otros artículos que como que desestiman un poco que la diabetes esté asociada al hombro congelado, no tanto porque la fisiopatología es perfecta, lo que acabas de mencionar, pero ya en la parte de números y epidemiología hay muchos artículos que lo validan, hay otros un poco más robustos que no tanto, pero bueno, esto tiene toda la lógica que sea así como nos lo acabas de mencionar. Yo creo que voy a dar la palabra al doctor González o doctor Rojas, o si alguien en el auditorio quiere hacer algún comentario, por favor levante la mano para abrirle el micrófono, por favor. Guido, gracias. El, Juan David quiere alzar la mano también, claro, ya le damos la palabra. No, buenísimo. Yo le dije, Guido, yo le dije que Juana era la persona para la charla. Y fíjese el happy shouldering que pone ahí, eso es del libro de Madsen, qué maravilla. Eso quiere decir que ya se ha leído el libro. El, 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 eso lo pone Madsen, lo puso Madsen en una dedicatoria y siempre lo mencionaba. Ayer fue el día del internista. Creo que hoy debíamos instaurar el día del internista ortopedista. Y ya tenemos a uno que es Klaus Smith, pero creo que la doctora Juana lo va a desbancar rápidamente. Sí, señor. Sí, señor. Sí, eso sí está a otro nivel, a otro nivel. No, yo resumiría o quisiera decir tres cosas rápidas. Que la charla de Juana, que es una actualización maravillosa y bien organizada, le aclara un poquito la cabeza de los factores de riesgo. Ella le da mucho énfasis y creo que tiene razón, y la literatura lo hace, a la genética. Obviamente no es que sea fácil medir eso, pero con el tiempo seguramente ese será un factor en donde se pueda influir, especialmente con las metaloproteinasas. Y con activadores de metaloproteinasas, así como los inhibidores pueden producir fibrosis, como el cáncer gástrico que ella mencionaba, pues podría considerarse en el futuro algún tipo de activador de las metaloproteinasas. Ojalá que no produzcan cáncer, que ese es el problema. Yo prefiero el hombro congelado al cáncer, pero bueno, los aspectos genéticos son importantes. Los aspectos de diabetes que Juana explicó maravillosamente, yo nunca había visto tan claro lo de los factores avanzados de la glicosilación y cómo eso produce intercruzamiento mayor de colágeno. Es un factor, evidentemente uno siempre, como lo hacemos, debe investigar por diabetes y debe tratar la diabetes, porque en la medida en que el azúcar esté alto en la sangre, pues más posibilidad hay de que haya problemas de aumento de intercruzamiento de colágeno. Entonces, el tratamiento de la diabetes es fundamental.
Y el trauma, Guido, yo siempre insisto y lo mencionan en todas partes, pero el trauma yo creo que es un factor clave. Un trauma leve, pues de nuevo siempre decimos que un trauma fuerte pues produce fracturas o luxaciones, que eso es otro problema. Traumas leves, traumas por tracción, pequeños golpes, pueden en personas que tengan cierta susceptibilidad genética o diabetes o problemas de lípidos, que esa es otra cosa que Juan ha estado hoy resaltando, que los lípidos también se alteran, tal vez deberíamos pedir perfil de lípidos a los pacientes, que tengan un estado como preinflamatorio en su organismo, con un pequeño trauma, pues desarrollan el hombro congelado. Entonces, en los antecedentes siempre preguntar por traumas, porque es muy frecuente que los pacientes lo tengan. Pero no, excelente charla. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Guido. No, a usted, doctor González, muchísimas gracias. Y sí, yo estoy de acuerdo. Digamos, cuando uno interroga bien a los pacientes, no siempre, pero frecuentemente sí tienen un antecedente, un trauma leve, y esto es lo que desarrolla el hombro congelado. En estos pacientes, pues obviamente. Y doctor Rojas, si quieres, perdón, el doctor Juan David estaba primero. Levantó la mano primero. Doctor, no, primero pues felicitar a Juana, que la charla estuvo súper chévere, espectacular, la profundidad de la fisiopatología fue muy chévere y creo que nos aclaró dos cosas. Y lo segundo que quería resaltar es lo que acaba de decir el doctor González del perfil de nuestra práctica diaria, lo que pedimos a los pacientes con hombro congelado. Yo creo que viendo lo que dice Juana sería importante los dos aspectos, uno los del perfil lipídico y el segundo de pronto profundizar en el aspecto psiquiátrico que mencionaba el doctor Fierro. Y lo otro que me fascinó fue la frase del final de Juana, lo de happy shouldering, que ya lo resaltó el doctor González. Súper chévere de cierre de charla. Bueno, felicitaciones. Lo máximo la charla. Muchas gracias. Gracias, Lacu. Y ahora sí, el doctor Rojas, que es guía. Jorge. Gracias, Guido, y muchas gracias, Juana. En realidad la charla bastante completa y creo que resalta la complejidad y todo lo que no entendemos todavía al hombro congelado. Mi único comentario es acerca del screening de estos pacientes para enfermedades metabólicas, porque a pesar de que la evidencia pues muestra que sí hay asociación y es claro que los pacientes diabéticos están más a riesgo de presentar hombro congelado, la pregunta acerca de si los pacientes con hombro congelado deben ser tamizados siempre para diabetes y otras enfermedades metabólicas, incluido por ejemplo dislipidemia, pues no es tan clara. Y hay evidencia, de hecho, hay un artículo en el Orthopedic Journal of Sports Medicine que demuestra que no es muy útil hacerle screening a todos los pacientes con hombro congelado para diabetes. ¿Qué opinan ustedes? A mí me gustaría escuchar la opinión básicamente de qué están haciendo, mejor dicho, en este momento ustedes, Guido y doctor González, ustedes todavía están haciendo screening para todos esos pacientes. Yo creo que es una pregunta relevante que todavía no tenemos la respuesta en cuanto a si es costo efectivo. Sí, exactamente, Jorge. Esa es una muy buena pregunta y por eso iba al comentario que yo hice al principio, porque, digamos, inicialmente hay mucha evidencia que sustentaría el hecho de que a todo paciente hay que hacerle el screening. O sea, hasta ahí uno pues, va tranquilo y lo debería hacer. Pero luego salen otros artículos, incluido el que usted menciona, en el que pone en duda esto, porque no todos los pacientes diabéticos hacen hombro congelado y no todo el que tiene hombro congelado es diabético. Entonces, ¿cuánto cuesta? O sea, ¿cuántas personas hay que tomarle un screening pues, de todo esto para encontrar uno que tenga hombro congelado? Ese es como el debate y a lo que va orientada su pregunta. Digamos, en la vida práctica, digamos, lo que yo hago es que sí interrogo a los pacientes y cuando veo que son pacientes un poco más jóvenes, magros, sin ningún problema, no hago el screening, pero si tengo alguna duda en pacientes con sobrepeso, un poco mayores, en esos pacientes le pido el screening. No, insisto, probablemente estoy equivocado, probablemente uno debería hacérselo a todos o a ninguno, pero a su pregunta de cómo es mi práctica, esa es una forma como yo lo hago para tratar de balancear un poco este dilema. Así lo hago yo, no sé, doctor González, ¿y usted qué hacen allá en Roches? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, claro, Juanita. Bueno, había un artículo que leí que mencionaba que, por ejemplo, el screening de los pacientes con hemoglobina glicosilada se hacían aquellos pacientes que, a pesar del tratamiento, de la terapia física,
su enfermedad siguiera persistiendo y siguiera empeorando. Entonces, en esos pacientes se asociaba que tuvieran unos niveles de hemoglobina glicosilada más altas y de glucosa en sangre más altas, y en esos pacientes que persistía la enfermedad, mencionaban que valía la pena hacer el tamizaje y pedir una hemoglobina glicosilada, pues especialmente si tenían el antecedente de diabetes. Guido, Entonces, lo que hago yo, Jorge, es, yo creo que esto funciona por dos vías. Es decir, si en la población general creo que no tiene mayor sentido hacer screening de nada. Pues, si acaso, esos chequeos ejecutivos para allá después de los 50, porque la posibilidad de que uno tenga hombro congelado es como la prevalencia de la población general es como 5%, y aunque aumenta como al 13% en la población de diabéticos, pues creo que no se justificaría hacerle a todo el mundo hemoglobina glicosilada o glicemia. Pero una vez que uno tiene un paciente con hombro congelado, esa vía al revés sí es fuerte. 30% de los pacientes con hombro congelado tienen diabetes, 30%, o sea, 1 de cada 3. En ese caso, es decir, cada vez que yo diagnostico un hombro congelado, siempre le pido una glicemia y una TSH. Son 2 exámenes económicos y yo creo que es perfectamente costo-beneficio pedirlos, porque si el paciente tiene una alteración en la glicemia que no se había detectado, primero se trata y segundo, pues eso mejora el pronóstico del hombro congelado. Entonces yo, cuando hago el diagnóstico de hombro congelado, pido TSH y glicemia. No más, yo no pido hemoglobina glicosilada ni glicemia en ayunas, nada de esas cosas. Pero pido esas dos. Estoy considerando ahora con lo que dice Juana pedir el perfil de lípidos, porque es que suena sensato que si una persona tiene los lípidos alterados, especialmente el LDL, eso produce un estado como preinflamatorio que podría también favorecer el hombro congelado. Entonces, ya tocaría pensar en eso. Nunca lo he hecho, pero pues, tocaría pensarlo. Pero glicemia y TSH siempre creo que es suficientemente costo efectivo. sí, señor, muchas gracias. Y Jorge, Ok, no, es razonable, no creo que haya una respuesta correcta, no tenemos todavía la evidencia para saber qué es lo correcto para hacer. En realidad, los números que yo tenía en mi cabeza de prevalencia eran menores, pero de todas maneras, de cualquier modo, creo que no hay una respuesta correcta. Y acá, con respecto a su pregunta, Guido, pues es variable y depende del especialista y varía desde algunos que piden glicemia y TSH como hace el doctor González, a otros que no hacen screening de ningún tipo en pacientes que no tengan ningún tipo de riesgo metabólico, como usted mencionaba, Guido. Entonces, creo que similar. Jorge, muchas gracias. No, buenísimo. Yo creo que Juana, como se dio cuenta, todos quedamos muy emocionados en un tema que es complejo porque los ortopedistas, precisamente, todos somos cortados por la misma tijera de que nos gusta todo en su orden y saber cómo medir todo. Y aquí todavía quedan dudas sobre el origen de esto, pero aún así todos, si se dio cuenta, estamos muy, muy emocionados con su conferencia. Realmente vale la pena. Que sí, volver a revisar toda esa parte de la fisiopatología que es para tomar apuntes, de hecho, con tanto nombre poco usual en el mundo de la ortopedia. ¿Hay alguna otra pregunta de los residentes o alguien del auditorio? Por favor, levante la mano, si no, terminamos acá. ¿No? Listo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Chao. Buena semana. Guido, gracias, Gracias. gracias, muchas gracias. Happy shouldering. Exacto. Estuvo bueno. Chao, doctor, que esté bien. Hasta luego.